Buenas tardes nuevamente, niños y niñas. Bueno, nosotros vamos a estudiar la segunda parte de los gobiernos de Hernando Arias de Saavedra II. Ustedes saben de que tenemos en los antecedentes de la clase anterior de que él tuvo 5 gobiernos, de los cuales él tuvo mucha lucha interna para poder gobernar durante todos esos años. Pero también fue una persona muy, pero muy olvidada. Este señor, Hernando Arias de Saavedra, siempre estuvo en contra del cultivo de la yerba mate, que ustedes saben que muchos de nuestros descendientes siempre lo han cultivado toda su vida. Pero, ¿por qué es importante la yerba mate en la vida del paraguayo? Porque tiene un uso tradicional y eso que más adelante vamos a ir analizando después, pero es algo nuestro, es algo del Paraguay, el tema de la yerba mate. Bueno, la gran pregunta es, ¿por qué Hernandarias rechazaba el uso de la yerba mate? Bueno, él decía que eso creaba como una especie de haraganes y viciosos a las personas. Eso es lo que hacía la yerba mate. Decía que eso no estaba bien porque creaba un ambiente de no de provecho de trabajo. Entonces, ¿qué él hizo con eso? Como las personas empezaron a vender este tipo de producto en aquel tiempo, en la época colonial, hasta tal punto de que él fue tan malo en ese punto, creo que por eso en la historia no le quieren tanto a él. Mandó quemar cultivos de yerba mate. También él hizo que no se llevara ningún cargamento. Trató de rechazar a los comerciantes, a los estancieros, para que no se cultive la yerba mate. Y él, como gobernador en aquella época colonial, empezó a crear leyes en contra del uso de la yerba mate. Imagínense hasta qué punto él rechazaba el consumo de la yerba mate. Les cuento este detalle para que vean que no todo era color de rosa para Hernando Arias de Saavedra. A pesar de que hay algunas características de él. Él sí conocía, él hablaba guaraní, él sabía distinguir las costumbres, hacía diferencia entre los criollos y mestizos, los que eran nacidos en España, porque él nació en Asunción y se crió ahí. Por eso, como él era originario del lugar en aquella época, de la gran ciudad, madre ciudad, era considerada Asunción, ustedes saben eso, por eso lo respetaban y le obedecían. Bueno, estoy hablando mucho, entonces vamos a tratar un poco de ir resumiendo todo lo que fue esos años de gobierno, principales obras que él hizo. Aquí tenemos como una especie de línea de tiempo en forma vertical y nos habla entre 1590 hasta 1600. Esto es como una línea de tiempo, mis niños y niñas, para que ustedes puedan identificar. En el año 1592 fue el primer gobierno que ustedes saben que hubo muchos problemas en cuanto a los indígenas, en cuanto a la región de la cuenca del Río de la Plata, las expediciones, las invasiones portuguesas en aquel tiempo, porque España y Portugal peleaban para colonizar parte de Sudamérica. Después tenemos 1597, que sería el segundo gobierno de Hernando de Saavedra. También se aplicaron varias ordenanzas, se obligaba a los encomenderos a reunirse constantemente a los indígenas en pueblos, se trabajaba ciertos días nada más, algunos dedicaban otros labores los viernes y sábados, y además tenían que ser evangelizados, porque en aquella época la Iglesia Católica también le tocó una misión muy, pero muy importante, la de enseñar la religión católica a los indígenas. Bueno, el tercer gobierno, él, por ejemplo, dictó, eso sí es lo bueno que tenemos que destacar de Saavedra, la ordenanza de evangelizar a los indígenas. Ellos ya tenían su iglesia, hablaban diferentes lenguas, aparte del español, el guaraní, iban a misa, rezaban, tenían también una demarcación limitada a Asunción. Pero ustedes saben que las etnias guaraníes tienen diferentes lenguas. Eso ustedes saben porque habíamos estudiado eso en el cuarto grado. Para ir cerrando un poco, 1602, ya sería entre 1610 y 1620.
Él seguía las ordenanzas, se realizó un proceso que se llama sínodo, que era la reunión de obispos católicos con los indígenas, criollos y mestizos. Se abrieron las primeras escuelas del Río de la Plata. La casa de recogida de huérfanas también empezó a funcionar, duró hasta 1609. Después tenemos, para ir cerrando un poco, el último gobierno de este señor. En aquel tiempo se produjo la división territorial de la provincia de las Indias en aquel tiempo, ¿verdad? La gobernación de Paraguay pasó al Guairá, estaba integrada por varias ciudades: Villarrica del Espíritu Santo, Ciudad Real, Santiago de Jerez y otras ciudades que lastimosamente no me aparece aquí, pero es lo que podrían ser Corrientes, Buenos Aires, Asunción, todo lo que se refiera hasta que él dejó esos 5 años de gobierno. Bueno, lo que vamos a hacer aquí, mis niños y niñas, con los ejercicios que ustedes van a trabajar, voy a agrandar un poquito más aquí, van a ordenar y enumerar los hechos que ocurrieron en cada periodo de gobierno de Hernán Arias. En realidad, Hernando Arias de Saavedra, ¿verdad? Y ustedes, de acuerdo a los años, van a ordenar aquí 1, 2, 3, 4, 5. O pueden poner primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Eso es más lo que van a ustedes marcar aquí con un numerito y van a ordenar según la línea de tiempo que ya les expliqué. Bueno, después van a escribir intento de aplicación de la ordenanza de Juan Ramírez de Velasco. Acá tenemos A, B, C, D, I, E y F. Si no quieren ustedes enumerar, así como les dije, pueden ponerle la letra también de acuerdo a esto que está aquí abajo. Pero les va a ser más fácil enumerar. Vamos a cambiar un poquito de estrategia y ustedes pueden enumerar esto para poder colocarlo aquí. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Así les va a ser más fácil. Pero A, B, C, D, I, E y F es la misma cosa. Después, en el último ejercicio, van a trabajar con el mapa de la provincia gigante de las Indias divididas y contestan de acuerdo al mapa. ¿Por qué las Indias divididas? Eso es lo que quiero recalcar otra vez. Se refiere a la población de indígenas y de las grandes ciudades divididas dentro de la cuenca del Río de la Plata. Como ustedes pueden ver aquí, estoy segura que en su libro se ve mucho mejor. ¿En cuántas gobernaciones y ciudades quedó dividida la provincia? Ven, en 2 colores está aquí. Van a contar cuántas gobernaciones quedaron y ciudades quedaron divididas. ¿Qué perdió el Paraguay con esta división? ¿De quién pasó a depender? Bueno, este es nuestro Paraguay de este color de piel que se ve aquí. Y esas son las ciudades que quedaron para Paraguay. ¿Y de quién pasó a depender? Bueno, seguíamos nosotros dependiendo de la gobernación del Paraguay o Guairá. Eso van a poder volver a analizar en la información.